No te acerques más al niño, Isabel. Tu trabajo es limpiar, no hacer de niñera. La voz de Noemia era como un trozo de hielo, afilada y fría, cortando el silencio de la inmensa habitación del bebé. Isabel retrocedió un paso, sus manos ásperas aferrando el paño de limpieza como si fuera un salvavidas en un océano de lujo y frialdad. El pequeño Mateo, de apenas 7 meses, soltó un gemido débil desde su cuna, un sonido tan frágil que apenas se oía, como si no tuviera fuerzas ni para llorar. La cuna, una obra de arte en madera tallada y sábanas de seda, parecía más una jaula dorada que un lecho de descanso. Isabel miró el cuerpecito del niño, notando cómo las costillas se marcaban bajo el pijama de diseño. Cada día parecía más pequeño, más apagado. Sus ojitos, grandes y tristes, se movían sin encontrar consuelo en las paredes decoradas con motivos infantiles que costaban más que el salario de Isabel de un año entero. El contraste era doloroso. La opulencia de la mansión del magnate Ricardo contrastaba brutalmente con la evidente falta de salud y alegría del único heredero. Noemia, la prometida perfecta, vigilaba cada movimiento, su sonrisa nunca llegaba a sus ojos calculadores. Algo estaba terriblemente mal en esa casa. Isabel lo sentía en sus huesos. Una alarma silenciosa que sonaba cada vez más fuerte. Solo me preocupaba, señora Noemia. El niño parece que no tiene apetito, murmuró Isabel, atreviéndose a levantar la vista del suelo de mármol pulido. Noemia ajustó su impecable vestido de diseñador. Su expresión era una máscara de amabilidad forzada que no engañaba a nadie, y menos a una mujer que había criado a sus propios hijos y sabía reconocer el brillo de la salud en la mirada de un bebé. El niño sigue una dieta especial prescrita por los mejores pediatras de Madrid. Su sistema es extremadamente delicado, una herencia trágica de su madre. Lo último que necesita son las bacterias de unas manos que han estado limpiando. Limítate a tu trabajo, por favor. Cada palabra era un golpe, una forma de recordarle su lugar. Isabel era invisible, parte del mobiliario, una presencia que no debía tener opiniones ni sentimientos. Por supuesto, señora, respondió ella, bajando la cabeza para ocultar la rabia impotente que sentía. No volveré a molestarla. Noemia sonrió, satisfecha. Sé que no lo harás. No puedo quedarme de brazos cruzados, pensó Isabel mientras se alejaba. Este niño me necesita. La promesa silenciosa ya estaba hecha en su corazón, aunque todavía no sabía cómo podría cumplirla. La soledad del pequeño Mateo en medio de tanto lujo era un grito de auxilio que solo ella parecía escuchar. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios, contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo nos permite seguir creando estas historias que nos tocan el alma, y nos recuerdan que el valor y la bondad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Cada suscripción, cada me gusta, y cada comentario es un aplauso para personajes como Isabel, mujeres valientes que se atreven a desafiar la injusticia sin importar las consecuencias. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos acompañas, si nos escuchas por la mañana con tu café, o por la noche antes de dormir. Vuestra compañía es nuestra mayor motivación. La historia de Isabel y el pequeño Mateo apenas comienza, y está llena de misterio, tensión, y sobre todo, de un amor incondicional capaz de mover montañas. No te pierdas ni un solo capítulo de este emocionante relato que te mantendrá en vilo hasta el final. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta increíble aventura. Gracias por estar ahí, por escuchar y por formar parte de nuestra familia. Continuamos ahora con la historia, porque lo que Isabel está a punto de descubrir, cambiará todo para siempre. La rutina en la mansión se convirtió en una tortura silenciosa para Isabel. Cada mañana, al entrar en el ala del bebé, encontraba a Mateo más pálido, más lánguido. Noemia había reforzado las reglas, prohibiendo a todo el personal, excepto a ella misma, acercarse a la cuna. Es por su higiene extrema, repetía constantemente a Ricardo, el padre del niño. Ricardo era un hombre roto por el duelo. La madre de Mateo había fallecido en el parto, y él se había sumergido en el trabajo como una forma de escape, delegando el cuidado de su hijo en su prometida. Confiaba ciegamente en ella, en su apariencia de perfección y en sus susurros constantes sobre la trágica fragilidad del niño. Isabel lo veía llegar tarde por la noche, mirar a su hijo desde la puerta del cuarto durante unos segundos, y luego retirarse a su despacho, un fantasma en su propia casa. Él no lo ve. Está demasiado ciego por el dolor, pensaba Isabel mientras fregaba los suelos,
sintiendo una profunda pena por aquel hombre que estaba perdiendo a su hijo delante de sus propios ojos sin siquiera darse cuenta. La casa era un teatro, y Noemia era la directora de una obra macabra. Pero ¿cuál era su objetivo final? La excusa de la fórmula especial era la pieza central del engaño de Noemia. Isabel nunca veía cómo se preparaba. Noemia se encerraba en una pequeña cocina adyacente al cuarto del bebé, y salía con los biberones listos, siempre con una sonrisa serena. Es una composición importada de Suiza, carísima pero es la única que tolera, le explicó una vez a Ricardo delante de Isabel, reforzando su papel de madrastra devota. Isabel, sin embargo, notaba detalles que otros pasaban por alto, notaba que los pañales del bebé estaban casi siempre secos, demasiado secos. Notaba que el niño apenas regurgitaba, como si lo que ingiriera fuera tan ligero como el agua. Su instinto maternal, ese sexto sentido que nunca se apaga, le gritaba que algo no encajaba. La salud de un bebé es evidente en su piel, en su llanto, en su energía. Y Mateo no tenía nada de eso. Era como una muñeca de porcelana que se iba rompiendo poco a poco. Isabel se prometió a sí misma que observaría cada movimiento, cada detalle. Tenía que encontrar una prueba, algo tangible que demostrara que sus sospechas no eran solo la imaginación de una vieja limpiadora. Pero ¿cómo hacerlo sin que la despidieran? El miedo era un compañero constante para Isabel. A sus 62 años, viuda y sin más familia que unos sobrinos lejanos, ese trabajo era todo lo que tenía. Perderlo significaba la calle, la miseria. Era una mujer digna pero conocía la dureza del mundo. Para gente como Ricardo y Noemia ella era reemplazable, una pieza más en el engranaje de su lujosa vida. Si se atrevía a acusar a la futura señora de la casa, ¿quién le creería? Sería su palabra contra la de una mujer hermosa, rica y aparentemente perfecta. Me llamarían loca. O peor, dirían que intento chantajearlos. Se repetía a sí misma por las noches en su pequeño apartamento alquilado. La sensación de impotencia era abrumadora. Se sentía atrapada entre su conciencia y su supervivencia. Proteger a Mateo significaba arriesgarlo todo. Callar significaba ser cómplice de una crueldad incomprensible. La balanza se inclinaba cada día más hacia el niño. El recuerdo de sus ojitos tristes la perseguía, dándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sabía que debía ser más inteligente, más cautelosa. Tenía que esperar el momento adecuado, el más mínimo error de Noemia. Y sabía que, tarde o temprano, ese error llegaría. Una tarde, mientras Isabel limpiaba el pasillo del ala oeste, ocurrió algo que hizo que todas sus alarmas internas se dispararan. Fue el evento que transformó su sospecha en una certeza aterradora. Vio a Dimas, el chofer personal de Ricardo, un hombre corpulento y de pocas palabras, salir sigilosamente del ala del bebé. No sería extraño si no fuera por dos detalles. Primero, Dimas nunca subía a esa zona de la casa. Su dominio era el garaje y los jardines. Segundo, y lo más alarmante, llevaba en la mano una botella transparente, casi oculta contra su pierna. La botella estaba llena de un líquido incoloro, idéntico al agua. Isabel se escondió rápidamente detrás de una gran planta ornamental, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Vio a Dimas mirar a ambos lados del pasillo antes de bajar rápidamente las escaleras de servicio. ¿Qué hacía el chofer saliendo del cuarto del bebé con una botella? ¿Y por qué tanto secretismo? La imagen se quedó grabada en su mente. No era una fórmula especial, no era un medicamento, era una simple botella de agua. O quizás, algo peor. ¿Qué estaba pasando realmente en esa habitación cuando nadie miraba? Tengo que saber qué hay en esa botella, pensó Isabel, con una nueva urgencia recorriendo sus venas. La conexión entre Noemia y Dimas era la clave. Él era su cómplice. Ahora lo entendía todo. La fórmula especial era una farsa para mantener a todos alejados, para que nadie viera lo que realmente le daban al niño. Probablemente lo estaban debilitando a propósito, pero ¿con qué fin? La idea era tan monstruosa que su mente se resistía a aceptarla por completo. Sin embargo, las piezas encajaban. Un bebé débil y enfermo necesitaba cuidados constantes, cuidados que solo la dedicada Noemia podía proporcionar. Un bebé enfermo mantenía a Ricardo preocupado y dependiente de ella. Y si le pasaba lo peor, Noemia se quedaría como la única heredera de una fortuna incalculable al casarse con un padre devastado. El plan era diabólico en su simplicidad. Isabel sintió un escalofrío. Ya no se trataba solo de negligencia. Esto era un intento de asesinato a cámara lenta, orquestado con una frialdad que helaba la sangre.
Ahora su misión era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La oportunidad de Isabel llegó unos días después, durante una de las raras ausencias de Noemia. Había salido a un evento de caridad, un acto público para mantener su imagen de mujer perfecta y generosa. Dejó instrucciones estrictas de que nadie entrara en la habitación del bebé. El niño está durmiendo y no debe ser molestado. Su sistema inmune es muy frágil, dijo antes de irse, lanzando una mirada de advertencia a todo el personal. Pero para Isabel, esa advertencia fue una invitación. Con el corazón en un puño, esperó a que el coche de lujo se perdiera de vista, y asegurándose de que nadie la veía, se deslizó dentro del cuarto de Mateo. El silencio era sobrecogedor. El niño dormía en su cuna, pero era un sueño demasiado profundo, casi antinatural. Su respiración era superficial. Isabel se acercó, su instinto le decía que buscara algo, cualquier cosa fuera de lugar. Empezó a limpiar, como excusa si alguien entraba, moviendo los muebles con un cuidado extremo. Sus ojos recorrían cada rincón, cada cajón, cada estante. Tenía que haber algo, una prueba, una pista que confirmara sus terribles sospechas. Fue entonces, mientras limpiaba el polvo detrás de la pesada cuna de madera, cuando su mano tropezó con algo pequeño y frío en el suelo. Se agachó, forzando la vista en la penumbra. Era un objeto metálico. Con los dedos temblorosos, lo recogió y lo llevó hacia la luz que se filtraba por la ventana. Era un pequeño medallón de plata, delicado y algo deslucido por el tiempo. Tenía unas iniciales grabadas en el anverso, las iniciales de la difunta madre de Mateo. Isabel lo reconoció de inmediato. Había visto una foto de la primera esposa de Ricardo, llevándolo en el salón principal. Seguramente se le había caído al niño y había rodado hasta allí, olvidado por todos. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso, no solo el del metal, sino el peso del legado de una madre ausente. Era el único vínculo real que le quedaba a ese niño con la mujer que le dio la vida, un símbolo de un amor que Noemia intentaba borrar por completo. En ese instante, la determinación de Isabel se convirtió en acero. Aquel objeto no era solo una joya, era una promesa. «Esto es por tu madre, pequeño», susurró Isabel al bebé dormido, apretando el objeto de plata en su mano. Decidió guardarlo. No era un robo, era un acto de protección. No podía dejar que Noemia lo encontrara y lo tirara, borrando el último vestigio del amor de su verdadera madre. Se lo guardó en el bolsillo de su uniforme, sintiendo el frío metal contra su piel. Se convirtió en su talismán, en un recordatorio constante de por qué estaba arriesgando su seguridad y su futuro. Ya no era solo una empleada preocupada. Era la guardiana de la memoria de una madre y la protectora de un niño indefenso. Salió de la habitación con el mismo sigilo con el que había entrado, su mente trabajando a toda velocidad. El descubrimiento la había envalentonado. Ahora tenía un propósito claro y un símbolo que le daba fuerzas. Sabía que el camino sería difícil y peligroso. Noemia era astuta y no dudaría en destruirla si se sentía amenazada. Pero Isabel ya no tenía miedo. El amor de una madre, incluso desde el más allá, era un arma poderosa. ¿Cómo podría usarlo para salvar a Mateo? Los días siguientes Isabel actuó con una cautela exquisita, desempeñando su papel de limpiadora invisible a la perfección. Sin embargo, Noemia, con su aguda percepción para cualquier cosa que amenazara su control, comenzó a notar un cambio en la actitud de la mujer. Era algo sutil, una mirada que se prolongaba demasiado tiempo en dirección al cuarto del bebé, una presencia demasiado silenciosa en los pasillos. La paranoia de Noemia empezó a crecer. Un día, mientras Isabel limpiaba los cristales de una vitrina en el salón, Noemia se le acercó por detrás, haciéndola sobresaltar. «Isabel, últimamente te noto muy distraída. Espero que no estés descuidando tus tareas. Han desaparecido un par de gemelos de plata del despacho del señor Ricardo. No estoy acusando a nadie, por supuesto. Solo digo que en una casa tan grande las cosas a veces se pierden, o las pierden». La amenaza era velada, pero el mensaje era cristalino. Estaba sentando las bases para acusarla de robo si se entrometía más de la cuenta. Algo estaba a punto de romperse. «Le aseguro, señora, que yo no he visto nada. Soy muy cuidadosa con mi trabajo», respondió Isabel manteniendo la voz firme a pesar del temblor en su interior. Noemia sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Lo sé, Isabel, por eso sigues trabajando aquí, eres una mujer leal. Y las mujeres leales saben cuál es su lugar, y no se meten en asuntos que no les conciernen, ¿verdad?». El interrogatorio era una advertencia directa.
Isabel asintió sin decir una palabra más. Cualquier protesta solo aumentaría las sospechas de Noemia. Perfecto. Me alegro de que nos entendamos, concluyó la prometida, antes de darse la vuelta y alejarse con su caminar elegante y seguro. Isabel se quedó quieta, mirando su propio reflejo en el cristal limpio. Vio el rostro de una mujer mayor, cansada, pero con una determinación en los ojos que no había tenido en años. La amenaza de Noemia no la había asustado. Al contrario, la había enfurecido. Ahora sabía que no tenía tiempo que perder. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido, antes de que Noemia encontrara una excusa para echarla a la calle y dejar a Mateo completamente a su merced. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, la conversación con Noemia repitiéndose en su cabeza. La acusación velada de robo era una jugada inteligente. La ponía a la defensiva, la aislaba del resto del personal. Si algo más desaparecía, todas las miradas se volverían hacia ella. Me está tendiendo una trampa, pensó, sintiendo una bola de ansiedad en el estómago. Pero entonces, su mano buscó instintivamente el bolsillo de su camisón, donde había guardado el objeto que encontró. El contacto con el metal frío la calmó. No estaba luchando solo por un impulso. Estaba luchando por la memoria de una madre, y por la vida de un hijo. Recordó las palabras de su propia madre, muchos años atrás. La justicia a veces tarda, hija, pero siempre llega si hay alguien lo suficientemente valiente para buscarla. Isabel se levantó y fue a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Madrid dormía, ajena al drama que se desarrollaba en esa lujosa mansión. Se sentía increíblemente sola, pero no desamparada. Tenía una misión. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero, ¿se atrevería a dar el siguiente paso? La mañana siguiente, Isabel llegó a la mansión con un plan. Un plan arriesgado, casi suicida, pero era el único que se le ocurría. Necesitaba una prueba irrefutable. Necesitaba una muestra de esa supuesta fórmula especial. Sabía que Noemia a veces dejaba los biberones usados en la pequeña cocina junto al cuarto de Mateo, antes de que el personal de limpieza los recogiera. Si pudiera conseguir uno antes de que lo lavaran, podría llevarlo a analizar. El riesgo era enorme. Si la descubrían, no solo la despedirían, sino que Noemia podría acusarla de intentar envenenar al niño, invirtiendo los papeles de víctima y verdugo. Tengo que ser más lista que ella, se dijo a sí misma mientras se ponía el uniforme. Su corazón latía con una mezcla de miedo y adrenalina. Ese día, no era solo una limpiadora. Era una espía en territorio enemigo, una justiciera anónima luchando contra un mal invisible y sofisticado. El destino del pequeño Mateo dependía de su valor y de su astucia. No podía permitirse fallar. El silencio de la casa parecía pesar más que nunca, cargado de secretos y mentiras. Isabel esperó pacientemente su momento. Observó la rutina de Noemia con la atención de un halcón. Vio cómo entraba en la habitación del bebé para la toma de media mañana, y cómo salía 20 minutos después, dejando la puerta entreabierta. Era su oportunidad. Con la excusa de tener que limpiar el pasillo, se acercó lentamente. Su carrito de la limpieza le proporcionaba la cobertura perfecta. Escuchó a Noemia hablar por teléfono en el salón, su voz resonando en la acústica de la casa. Sí, todo va según lo previsto. Solo un poco más, y el problema desaparecerá para siempre. Las palabras llegaron a los oídos de Isabel como un disparo. El problema. Así se refería al pequeño Mateo. La confirmación final que necesitaba. La sangre se le heló en las venas, pero su determinación se solidificó. Con manos temblorosas pero firmes, se asomó a la pequeña cocina. Allí estaba. Un biberón, vacío a medias, sobre la encimera. Era ahora o nunca. El futuro de todos estaba a punto de cambiar por una simple botella. Con una rapidez que no creía poseer, Isabel cogió un pequeño frasco esterilizado que había traído escondido en su carrito, vertió el resto del líquido del biberón en él y lo guardó en su bolsillo. Luego enjuagó rápidamente el biberón y lo dejó en el fregadero, como si ya hubiera sido procesado. Todo el operativo no duró más de 30 segundos. Salió de allí y continuó limpiando el pasillo, su corazón martilleando contra su pecho tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Acababa de cometer un acto de insubordinación que podría costarle todo, pero también acababa de conseguir la única arma que podría salvar una vida inocente. Ahora tenía la prueba en su poder. El líquido incoloro y aparentemente inofensivo que guardaba en su bolsillo era la llave para desvelar la verdad.
El siguiente paso era el más difícil: cómo analizarlo sin levantar sospechas, y a quién podría acudir en busca de ayuda. Estaba sola en esto, y el tiempo corría en contra de Mateo. Isabel sabía que no podía ir a la policía directamente. No tenía pruebas suficientes, solo un frasco con un líquido desconocido, y la palabra de una empleada contra la de una mujer influyente. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarla discretamente. Pensó en su sobrino, Javier, un joven que estudiaba farmacia. Quizás él podría analizar la muestra sin hacer demasiadas preguntas, o al menos orientarla. Decidió que lo llamaría esa misma noche. Mientras terminaba su jornada, la tensión era casi insoportable. Cada vez que Noemia pasaba cerca, Isabel sentía un pánico helado, convencida de que su rostro la delataba. Pero se obligó a mantener la calma, a sonreír y a asentir como siempre. Debo parecer normal, debo ser invisible, se repetía como un mantra. La invisibilidad, que siempre había sido su debilidad social, su carga, se había convertido ahora en su mayor fortaleza, en su mejor disfraz. Nadie sospecharía de la vieja limpiadora silenciosa. Y ese era precisamente su plan. Usaría el desprecio de ellos a su favor. Esa tarde, mientras se cambiaba para irse, Noemia la detuvo en el vestíbulo de servicio. Delante de otros 2 empleados, cerró deliberadamente la puerta que daba al cuarto del bebé con un portazo. Fue un gesto sutil, pero cargado de significado. Fue una humillación pública, una demostración de poder. Asegúrate de que esta zona quede impecable, Isabel. Últimamente he notado algo de polvo. No podemos permitirnos ningún descuido con la salud de Mateo, dijo en voz alta, para que todos la oyeran. Los otros empleados bajaron la mirada, incómodos. Isabel sintió la cara arder, pero asintió sin decir nada. Sí, señora, no volverá a ocurrir. Soportó la humillación en silencio, pero por dentro, su resolución ardía con más fuerza. Cada insulto, cada gesto de desprecio, era más combustible para su fuego. Noemia creía que la estaba aplastando, pero en realidad, solo la estaba haciendo más fuerte. No sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que Isabel guardaba en su bolsillo una promesa de plata y un frasco lleno de verdad. Al salir de la mansión, el aire fresco de la noche nunca le había parecido tan liberador. Caminó hacia la parada del autobús, sintiendo el peso del frasco en su bolsillo. Era un peso físico, pero también el peso de la responsabilidad. La vida de Mateo estaba, literalmente, en sus manos. Miró hacia atrás, a las luces brillantes de la enorme casa. Parecía una fortaleza inexpugnable, un castillo gobernado por una reina malvada. Pero todas las fortalezas tienen un punto débil. Y ella creía haberlo encontrado. Sacó su viejo teléfono móvil y marcó el número de su sobrino. Javier, soy tu tía Isabel. Necesito tu ayuda. Es un asunto de vida o muerte. La frase sonaba dramática. Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba joven y llena de una preocupación que contrastaba con la calma forzada de Isabel. ¿Tía? ¿Estás bien? Son casi las 10 de la noche. Isabel se apretó el teléfono contra la oreja, como si el calor del plástico pudiera darle algo de consuelo. Estaba de pie en la cocina de su pequeño apartamento, un espacio humilde pero pulcro que de repente se sentía como el cuartel general de una operación de alto riesgo. Estoy bien, cariño. Escúchame, necesito un favor muy grande, y no puedes hacer preguntas, no por ahora. Hubo un silencio en la línea, solo roto por el sonido lejano de una sirena en la ciudad. Javier era un buen chico, inteligente y sensato. Sabía que su tía no era una mujer que se alarmara por nada. Si ella llamaba a estas horas con ese tono de voz, algo grave estaba ocurriendo. Claro, tía. Lo que necesites. ¿De qué se trata? ¿Es sobre dinero? La pregunta era inocente, pero a Isabel le dolió. El dinero era siempre la primera preocupación de la gente como ellos. No, Javier. No es dinero. Es algo que necesito que analices. Eres el único en quien confío. ¿Analizar? ¿Qué quieres decir con analizar? Tía. Yo estudio farmacia. No soy un detective privado ni trabajo en un laboratorio forense, respondió Javier, su voz teñida de confusión y una creciente inquietud. Isabel respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. No podía contarle toda la verdad por teléfono. Era demasiado peligroso, demasiado increíble. Podía imaginarlo en su pequeño cuarto de estudiante, rodeado de libros y apuntes, ajeno al mundo oscuro en el que ella se había adentrado. Lo sé, mi niño.
Pero tienes acceso a los laboratorios de la universidad, ¿verdad? Tienes amigos, profesores. Solo necesito saber qué contiene un líquido. Es, para una amiga. Cree que le están dando mal un medicamento a su bebé. La mentira le salió con una facilidad que la sorprendió. Era una mentira para protegerlo, para mantenerlo a salvo de la peligrosa realidad. Por favor, Javier. Es muy importante. La salud de un niño podría estar en juego. Apeló a su buen corazón, a su futuro como profesional de la salud. Sabía que no podría negarse ante un argumento así. Está bien, tía. Está bien. ¿Dónde nos vemos? Pero ten cuidado. Esto suena muy raro. Se citaron para el día siguiente en un parque discreto, lejos de la mansión y de las miradas curiosas. Isabel apenas durmió esa noche. El pequeño frasco con el líquido guardado en el cajón de su mesilla parecía pulsar con una energía siniestra en la oscuridad. A la mañana siguiente en el trabajo, cada sombra le parecía una amenaza, cada sonido un presagio. Noemia estaba de un humor particularmente agrio, criticando cada detalle de su limpieza, siguiendo sus pasos como un depredador acechando a su presa. El polvo de esta estantería no está bien quitado, Isabel. Estás perdiendo facultades. La pregunta era retórica, una forma de humillarla en voz baja, sin testigos. Lo siento, señora. Lo repasaré ahora mismo. Respondió Isabel, su voz apenas un susurro. Eso espero. El señor Ricardo recibe esta noche a unos socios muy importantes de Alemania. La casa tiene que estar impecable. No quiero que nada, ni nadie, desentone. La palabra nadie fue pronunciada con un énfasis que se le clavó a Isabel como un puñal. El mensaje era claro. Compórtate, sé invisible, o atente a las consecuencias. Algo estaba a punto de romperse. No puedo fallar ahora, pensó Isabel mientras repasaba la estantería por tercera vez, sus manos temblando ligeramente. La presión era inmensa. Sentía los ojos de Noemia clavados en su nuca, incluso cuando no estaba en la habitación. Era una vigilancia constante, psicológica. Cada tarea se convertía en una prueba, cada pasillo en un campo minado. Sabía que Noemia sospechaba algo, aunque no supiera exactamente el qué. Su instinto animal le decía que la vieja limpiadora ya no era la figura sumisa y obediente de antes. Y eso la ponía nerviosa. Una persona nerviosa comete errores. Y Isabel contaba con ello. Necesitaba que Noemia cometiera un error, uno lo suficientemente grande como para exponerla. Mientras tanto, ella tenía que ser la empleada perfecta, la mujer invisible que solo se dedicaba a limpiar. Era un juego peligroso, un baile en el filo de la navaja. Un solo paso en falso y caería al abismo, arrastrando consigo la única esperanza del pequeño Mateo. ¿Podría soportar esa tensión mucho más tiempo? La reunión con Javier en el parque fue tensa. Isabel le entregó el frasco envuelto en un pañuelo, como si fuera material de contrabando. No lo toques directamente. Usa guantes, le advirtió, su voz sonando más paranoica de lo que pretendía. Javier miró el líquido incoloro con curiosidad profesional. ¿Estás segura de que esto es de un biberón? Parece agua. Isabel asintió con seriedad. Eso es lo que parece. Pero el niño al que se lo dan está cada día más débil, más enfermo. Su madre adoptiva dice que es una fórmula especial, muy cara. Pero mi instinto me dice que algo va muy mal. Javier la miró a los ojos, viendo la profunda y genuina preocupación en ellos. Dejó de hacer preguntas. Haré lo que pueda, tía. Tengo un amigo que trabaja en el laboratorio de toxicología. Puedo pedirle que le eche un vistazo extraoficial. Tardará unos días. Te llamaré en cuanto sepa algo. Pero por favor, prométeme que tendrás mucho cuidado. La gente con dinero puede ser muy peligrosa. Lo tendré, prometió Isabel, aunque sabía que ya era demasiado tarde para tener cuidado. De vuelta en la mansión, el ambiente estaba cargado de una falsa normalidad. Los preparativos para la cena de esa noche estaban en pleno apogeo. El personal de catering entraba y salía, los floristas decoraban el gran salón con arreglos extravagantes. Isabel se mantenía al margen, limpiando las zonas menos transitadas, intentando pasar desapercibida. En un momento dado, al pasar cerca del despacho de Noemia, vio la puerta entreabierta. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Se asomó con cautela. Noemia no estaba allí. Sobre la mesa de caoba, había varios papeles esparcidos. Pero lo que le llamó la atención fue la papelera. Algo en su interior, un trozo de papel azul, destacaba entre los demás.
Con el corazón en la boca, miró a ambos lados del pasillo y se deslizó dentro del despacho. Era un riesgo enorme, pero algo le decía que debía hacerlo. ¿Qué podría ser tan importante como para tirarlo a la basura de esa manera? Con manos temblorosas, rebuscó en la papelera. El papel azul era una receta médica. El nombre del paciente era Mateo. Pero el nombre del médico le resultaba desconocido. Y el medicamento prescrito la dejó helada. Un potente diurético infantil, en una dosis alarmantemente alta para un bebé de 7 meses. Junto a la receta arrugada, encontró el borrador de una carta, escrita a mano por Noemia. La carta iba dirigida a un notario, y hablaba de actualizar las disposiciones testamentarias del señor Ricardo, a la luz de la frágil e incurable condición de su heredero. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal y aterradora. No solo estaba debilitando al niño con agua en lugar de alimento, sino que lo estaba deshidratando activamente con diuréticos para simular una enfermedad renal o metabólica. Y ya estaba planeando cómo quedarse con todo una vez que el niño muriera. «Dios mío, es un monstruo», pensó Isabel, sintiendo que el aire le faltaba. Guardó la receta en su bolsillo. Era la segunda prueba, una prueba demoledora. Salió del despacho justo a tiempo. Oyó los pasos de Noemia acercándose por el pasillo. Se escondió en un pequeño cuarto de servicio, su espalda pegada a la puerta fría, intentando calmar su respiración agitada. Escuchó a Noemia entrar en el despacho y luego un grito ahogado de frustración. «¿Dónde está? Estaba segura de que lo había tirado aquí». Isabel se tapó la boca para no hacer ningún ruido. Noemia estaba buscando la receta. Se había dado cuenta de su error al tirarla. El pánico en la voz de la mujer era evidente. Salió del despacho dando un portazo y gritó el nombre de Isabel. «Isabel, ¿dónde estás?» Isabel esperó unos segundos. Compuso su mejor expresión de inocencia y salió del cuartito. «¿Me llamaba señora?» Noemia la miró con los ojos entrecerrados, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Has estado tú en mi despacho? ¿Has tocado mi papelera?» La acusación era directa, sin rodeos. El momento de la verdad había llegado antes de lo esperado. «No, señora. He estado limpiando los baños del ala de invitados, como me ordenó», mintió Isabel, su voz sorprendentemente firme. «El personal de limpieza vació las papeleras esta mañana temprano. Yo no he vuelto a entrar ahí». Noemia la escrutó durante un largo instante, buscando cualquier signo de mentira en su rostro. Isabel mantuvo la mirada, rezando para que su cara no la traicionara. Finalmente, Noemia pareció aceptar su respuesta, aunque la desconfianza seguía brillando en sus ojos. «Más te vale. No tolero a los empleados que se meten donde no les llaman. Ahora, ve al garaje. El señor Dimas necesita que limpies el interior del coche de los invitados. Y hazlo rápido». La orden era un despido temporal de su presencia, una forma de alejarla mientras pensaba. Isabel asintió y se dirigió hacia las escaleras de servicio. Sabía que el encuentro en el garaje con Dimas no sería una simple tarea de limpieza. Era una trampa. Una advertencia. Y tenía que estar preparada para ello. El garaje era un espacio cavernoso y silencioso, iluminado por frías luces de neón que hacían brillar la carrocería de los coches de lujo. Dimas la estaba esperando, apoyado en el capó de un Bentley negro, con los brazos cruzados. Su presencia era intimidante, una mole de músculo y silencio. No sonrió cuando ella se acercó con su cubo y sus paños. «La señora dice que limpies el Mercedes», dijo, su voz grave resonando en el silencio. No era una petición, era una orden. Isabel comenzó a trabajar, abriendo la puerta del coche y empezando a limpiar la tapicería de cuero. Podía sentir la mirada de Dimas fija en ella estudiándola. El aire estaba espeso, cargado de una tensión casi física. No era el chofer de la familia. Era el guardián de los secretos de Noemia, su matón personal. Y ella acababa de convertirse en una amenaza para esos secretos. ¿Qué haría a continuación? «¿Eres nueva aquí, verdad?», preguntó Dimas de repente, aunque sabía perfectamente que Isabel llevaba meses trabajando en la casa. Era una forma de empezar, de establecer su dominio. Isabel no levantó la vista del asiento que estaba limpiando. «Llevo casi un año, señor Dimas». Él soltó una risa seca, sin humor. «Un año. Y todavía no has aprendido las reglas. ¡Qué pena!». Se despegó del Bentley y caminó lentamente hacia ella, sus pasos haciendo eco en el hormigón. Se detuvo junto a la puerta abierta del Mercedes, bloqueándole la salida. Isabel se quedó inmóvil, el paño en su mano. Su corazón latía con fuerza. Estaba atrapada. «Hay 2 reglas en esta casa, Isabel. La primera es hacer tu trabajo.
La segunda es no ver lo que no tienes que ver. Y sobre todo, no hacer preguntas. Su voz era un susurro amenazante, peligrosamente cerca de su oído. No sé de qué me habla, respondió Isabel, intentando que su voz no temblara. Dimas se inclinó un poco más. Podía oler el tabaco en su aliento. Creo que sí lo sabes. Has estado muy curiosa últimamente, mirando donde no debes. Acercándote al niño. La señora Noemia es una mujer muy paciente, pero su paciencia tiene un límite. Y yo también. La amenaza era explícita. Ya no había velos ni sutilezas. Era un aviso claro y directo. Escúchame bien, abuela, continuó, su tono volviéndose más duro. Las empleadas curiosas a veces tienen accidentes. Se caen por las escaleras. O simplemente desaparecen. Otras, con más suerte, solo acaban en la calle, sin referencias, sin nada. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Isabel tragó saliva. El miedo era real, un nudo frío en su estómago. Pero entonces, pensó en Mateo, en su carita pálida, en sus ojos tristes. Y el miedo se transformó en rabia. Entiendo perfectamente, dijo Isabel, y por primera vez levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Su mirada era firme, sin rastro de miedo. Entiendo que me está amenazando, y entiendo que es cómplice de lo que le están haciendo a ese niño inocente. La reacción de Dimas fue de pura sorpresa. No esperaba esa respuesta. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara, a que bajaran la cabeza y obedecieran. La inesperada valentía de la anciana lo descolocó por un segundo. Su rostro se ensombreció, su expresión se volvió peligrosa. Agarró la puerta del coche y la cerró de un portazo, a centímetros de la cara de Isabel. El sonido retumbó en todo el garaje. Has cometido un grave error, siseó. Ahora vete, y reza para que no te vuelva a ver cerca del ala del bebé. La próxima advertencia no será con palabras. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola, temblando, pero con una nueva y feroz determinación. La batalla había sido declarada abiertamente. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Isabel sacó el pequeño medallón de plata de su bolsillo. Lo sostuvo en la palma de su mano, el metal frío contra su piel cálida. Las iniciales de la madre de Mateo parecían brillar bajo la tenue luz de la lámpara. Era un objeto tan pequeño, tan insignificante, en la inmensidad de la riqueza de esa familia, pero para ella se había convertido en un ancla, en un faro. Representaba una promesa, una deuda, con una mujer a la que nunca conoció, pero cuyo dolor podía sentir. Era el amor de una madre, un amor que Noemia intentaba erradicar. Mirar aquel objeto le daba fuerzas. Le recordaba por qué estaba haciendo todo esto, por qué estaba arriesgando su vida. No te fallaré. Ni a ti, ni a tu hijo, susurró al aire, como si la difunta madre pudiera escucharla. Se lo colgó del cuello, por debajo de la ropa. A partir de ahora, lo llevaría siempre consigo, pegado a su corazón. Era su armadura secreta contra el mal que habitaba en esa casa. Los días siguientes fueron un infierno de tensión. Noemia la ignoraba por completo, tratándola como si fuera invisible, lo cual era casi peor que sus críticas. Era una forma de guerra psicológica, de hacerla sentir insignificante, impotente. Dimas la observaba desde la distancia, sus ojos fríos siguiéndola a todas partes, un recordatorio constante de su amenaza. El resto del personal, sintiendo la hostilidad en el aire, se mantenía alejado de Isabel, aislándola aún más. Se había convertido en una paria en su propio lugar de trabajo. Me están cercando, pensó, mientras fregaba un pasillo interminable. Quieren que renuncie, que me vaya por mi propio pie, pero no iba a darles esa satisfacción. Aguantaría. Tenía que aguantar hasta que Javier la llamara. La esperanza de esa llamada era lo único que la mantenía en pie. Pero ¿y si no encontraba nada? ¿Y si todo era producto de su imaginación? La duda, como un veneno, empezó a filtrarse en su mente. La cena con los socios alemanes fue el escenario de su siguiente humillación. Isabel estaba ayudando en la cocina, manteniendo todo limpio y ordenado, cuando Ricardo entró. Parecía cansado, pero esbozó una pequeña sonrisa al verla. Isabel, gracias por todo tu trabajo, la casa está reluciente. Era un gesto amable, un pequeño reconocimiento que significó un mundo para ella. Pero Noemia, que entró justo detrás de él, no iba a permitirlo. Su sonrisa era puro veneno. Ricardo, cariño, no molestes al servicio. Tienen mucho que hacer. Luego se volvió hacia Isabel,
su voz volviéndose gélida. Isabel, ¿no te he dicho que te mantengas fuera de la vista de los invitados? Tu lugar está aquí, en la cocina, o en las zonas de servicio. No queremos dar una mala imagen. Lo dijo delante de Ricardo y del chef del catering, que bajó la cabeza, incómodo. Fue una bofetada pública, una forma de recordarle su estatus inferior. Solo estaba agradeciéndole su buen trabajo Noemia, intervino Ricardo, frunciendo ligeramente el ceño. Noemia puso su mano en el brazo de él, su tono volviéndose dulce y condescendiente. Lo sé, mi amor. Eres demasiado bueno. Pero cada uno tiene su función. Y la función de Isabel es limpiar, no socializar. ¿Verdad, Isabel? Se dirigió a ella directamente, forzándola a participar en su propia humillación. Isabel sintió que las mejillas le ardían. Solo pudo asentir, incapaz de hablar. Por supuesto, señora, logró musitar. Ricardo, incómodo y deseando evitar una escena, simplemente se encogió de hombros y salió de la cocina. Noemia le dedicó a Isabel una última mirada de triunfo antes de seguirlo. Isabel se quedó allí, en medio de la cocina, sintiéndose más pequeña y sola que nunca. La crueldad de Noemia no tenía límites. No se trataba solo del niño. Disfrutaba haciendo daño, disfrutaba ejerciendo su poder sobre los más débiles. No voy a llorar. No le daré esa satisfacción, se dijo Isabel a sí misma respirando hondo. Se aferró al fregadero, sus nudillos blancos por la presión. El chef se acercó a ella con cautela. No le haga caso, señora. Es una arpía, todos lo sabemos. La palabra de apoyo, aunque susurrada, fue como un bálsamo para su herida. Isabel le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias, hijo. Saber que no era la única que veía la verdadera cara de Noemia, le dio un poco de consuelo. Pero también aumentó su urgencia. Si todos lo sabían pero nadie se atrevía a hablar, entonces ella era la única que podía hacer algo. Tenía que ser más fuerte, más valiente. Por Mateo. Y por todas las personas a las que Noemia pisoteaba a diario. Esa noche, la humillación no la debilitó. La alimentó. Se convirtió en una pieza más del combustible que avivaba el fuego de su determinación. Pero el tiempo se estaba acabando. Unos días después, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó la voz de Noemia al otro lado de la puerta. Estaba hablando por teléfono, y su tono era bajo y conspirador. Isabel se pegó a la puerta, aguzando el oído. No podía entenderlo todo, pero algunas frases llegaron nítidas y claras. No te preocupes por el padre. Está completamente ciego. El viaje a Suiza es la excusa perfecta. Cuando volvamos, el diagnóstico será fallo orgánico inevitable. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un viaje a Suiza, un diagnóstico final, estaban acelerando su plan. Estaban a punto de dar el golpe de gracia. La conversación continuó. Sí, Dimas se encargará de los detalles del vuelo privado. Solo un poco más, y el problema desaparecerá para siempre. El problema. De nuevo esa palabra. La forma deshumanizada de referirse a un bebé inocente. El corazón de Isabel se detuvo. Ya no tenía tiempo. Tenía que actuar ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?, pensó, presa del pánico. Se alejó de la puerta y se apoyó en una estantería, intentando pensar con claridad. No podía ir a la policía solo con fragmentos de una conversación escuchada a escondidas. Necesitaba la prueba del laboratorio. Necesitaba a Javier. Sacó su teléfono, sus dedos temblorosos buscando su número. Justo en ese momento, el teléfono vibró en su mano. Era él, una llamada entrante de Javier. Con el corazón en un puño, contestó. Javier, ¿qué has encontrado? Su voz era un susurro ahogado por la angustia. Al otro lado de la línea, la voz de su sobrino era grave, seria, desprovista de su habitual alegría juvenil. Tía, tienes que salir de esa casa. Ahora mismo. Lo que había en ese frasco, no es solo agua. Tienes que escucharme con atención. El mundo de Isabel pareció detenerse. La prueba había llegado. Pero, ¿sería suficiente? Dime, Javier. Dime qué encontraste, insistió Isabel, su voz temblorosa. Javier respiró hondo. Tía, el análisis básico confirmó que es principalmente agua destilada, sin ningún valor nutricional. 0. Darle eso a un bebé es matarlo de hambre lentamente. Pero hay más. Mi amigo hizo un cromatograma. Encontramos trazas de dos sustancias. Una es un sedante suave,
del tipo que se usa para calmar a los pacientes antes de una operación. No es peligroso en dosis pequeñas, pero administrado continuamente a un bebé. Lo mantiene aletargado, sin energía para llorar o moverse. Lo hace parecer tranquilo. Isabel cerró los ojos, visualizando al pequeño Mateo, siempre tan quieto, siempre tan silencioso. No era tranquilidad. Era sedación. «Dios mío», susurró. «Y la otra sustancia, tía, es peor. Es un diurético muy potente, el mismo que se usa en casos de insuficiencia cardíaca grave en adultos. En un bebé, causaría una deshidratación severa, fallo renal, simularía los síntomas de una enfermedad congénita muy grave». La receta. La receta que había encontrado. Todo encajaba. La maldad era metódica, calculada, científica. Noemia no estaba simplemente descuidando al niño. Estaba ejecutando un plan de asesinato perfecto, diseñado para ser indetectable, para parecer una tragedia inevitable. «Javier, tienes que enviarme ese informe. Por correo. A mi casa. Ahora mismo», ordenó Isabel, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. El pánico había sido reemplazado por una claridad helada. Ya no era una simple limpiadora. Era la única testigo, la única que tenía las pruebas para detener a una asesina. «Lo haré, tía. Pero por favor, vete de ahí. Esa gente es peligrosa. Si saben que tú sabes». «No puedo irme, Javier. Si me voy, ese niño muere. Entiéndelo. Ahora tengo que colgar. No me llames más. Yo te contactaré. Te quiero, mi niño». Colgó el teléfono antes de que él pudiera protestar. La suerte estaba echada. Tenía las pruebas. Ahora necesitaba un plan. Un plan para enfrentarse a Goliat. Isabel se dirigió directamente al ala del bebé. El miedo había desaparecido, reemplazado por una furia justa y una determinación de acero. Ya no le importaba si la despedían, si la amenazaban. Tenía que ver a Mateo, tenía que asegurarse de que estaba bien. Al llegar al pasillo, se encontró con Noemia saliendo de la habitación. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Noemia había sorpresa, y luego una ira fría. «¿Qué haces aquí? Te prohibí acercarte a esta zona». Isabel no retrocedió. La miró directamente, y por primera vez, dejó que toda la acusación y el desprecio que sentía se reflejaran en su rostro. «He venido a ver al niño. A asegurarme de que todavía respira». La audacia de su respuesta dejó a Noemia sin palabras por un instante. La sirvienta sumisa había desaparecido. Frente a ella había una mujer que ya no tenía nada que perder. La confrontación final se acercaba. «¿Cómo te atreves?», siseó Noemia, recuperando la compostura. Dio un paso hacia Isabel, su cuerpo tenso como el de una serpiente a punto de atacar. «No sabes con quién te estás metiendo, vieja insolente. Tu curiosidad te va a costar muy cara». Isabel no se movió. «No es curiosidad. Es decencia. Algo que usted no conoce. Sé lo que está haciendo, señora Noemia. Sé lo que le está dando a ese bebé en sus biberones». El rostro de Noemia palideció. El color desapareció de sus mejillas, dejando una máscara de cera. El golpe había dado en el blanco. Había subestimado a la limpiadora. Había cometido el error de pensar que era estúpida, invisible. Y ese error iba a ser su perdición. «¿De qué demonios estás hablando? Estás loca». «Seguridad», empezó a gritar, su voz aguda y estridente, llena de pánico. Pero era demasiado tarde. La verdad ya estaba en el aire, entre ellas. «Llame a quien quiera. La verdad no se puede ocultar para siempre», dijo Isabel con una calma que la sorprendió a sí misma. «Tengo pruebas. Pruebas de lo que contiene esa fórmula especial. Pruebas de la receta que tiró a la basura. Pruebas de su plan para quedarse con la fortuna del señor Ricardo». Cada palabra era un martillazo, demoliendo la fachada de perfección de Noemia. La mujer la miraba con una mezcla de odio y pánico. Por un momento Isabel pensó que se abalanzaría sobre ella, que la atacaría físicamente. Pero Noemia era más calculadora. Su mente ya estaba trabajando, buscando una salida, una forma de desacreditarla. «Eres una ladrona y una mentirosa. Estás inventando todo esto para chantajearme. Nadie te creerá. Nadie. Eres una simple criada». La humillación era su única arma ahora. Pero ya no funcionaba. Isabel ya no era la misma mujer que agachaba la cabeza. «Puede que sea una criada. Pero tengo algo que usted nunca tendrá.
Un corazón y una conciencia, replicó Isabel. En ese momento, Ricardo apareció al final del pasillo, atraído por los gritos. ¿Qué está pasando aquí, Noemia? ¿Isabel? ¿Qué son estos gritos? Su rostro mostraba confusión y preocupación. Noemia corrió hacia él, adoptando al instante el papel de víctima. Ricardo, mi amor, esta mujer me está acusando de cosas horribles. Está loca. Dice que le estoy haciendo daño a Mateo. Quiere destruir nuestra familia. Se aferró a su brazo, sus lágrimas de cocodrilo listas para brotar. Ricardo miró de Noemia a Isabel, su expresión endureciéndose. ¿Es eso cierto? Isabel, ¿qué significa esto? La voz de Ricardo era un trueno contenido, la confusión luchando con la autoridad en su rostro. Noemia se aferró a su brazo, su cuerpo temblando con sollozos perfectamente calculados. Ricardo, te lo juro, no sé de qué habla. Esta mujer ha perdido la cabeza. Debe de estar resentida por algo. Quizás quiere dinero. Está inventando estas mentiras terribles para hacernos daño. Isabel se mantuvo firme, a pesar de que el hombre al que intentaba ayudar la miraba como si fuera una extraña peligrosa. El pasillo de la mansión, antes un simple lugar de trabajo, se había convertido en un tribunal improvisado, y ella era la única acusada. Señor Ricardo, por favor, solo escúcheme. No quiero su dinero, solo quiero salvar la vida de su hijo. Ella lo está matando de hambre poco a poco. Tengo pruebas. La palabra pruebas flotó en el aire, cargada de un peso que solo ella y Noemia comprendían plenamente en ese momento. Ricardo, atrapado en medio, parecía un juez abrumado, incapaz de discernir la verdad en un mar de emociones turbulentas. Su lealtad estaba con la mujer que le había prometido un futuro, no con la empleada que limpiaba sus suelos. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas podrías tener tú, una simple limpiadora?, espetó Noemia, su voz goteando desdén. Vio una oportunidad para desacreditarla por completo, para pintarla como una loca delirante. Ricardo, mi amor, esto es absurdo. Llama a seguridad. No podemos permitir que esta mujer siga en nuestra casa, es una amenaza para Mateo. Isabel dio un paso al frente, ignorando a Noemia y dirigiendo su mirada suplicante a Ricardo. Tengo la receta del diurético que le está administrando. La encontré en su papelera. Y tengo una muestra del líquido de los biberones. Mi sobrino, que estudia farmacia, la está analizando. No es leche, señor. Es agua con sedantes. La desesperación hacía que su voz temblara, pero no su convicción. Ricardo la miró. Una chispa de duda en sus ojos, pero se extinguió tan rápido como apareció. La explicación de Noemia fue rápida y brillante. Por supuesto que encontró una receta. Es para mí, Ricardo. El médico me la recetó por la retención de líquidos, por el estrés de cuidar a Mateo. Esta mujer es una ladrona y una espía. Ha estado hurgando en mis cosas personales. La mentira era tan fluida, tan creíble, que Isabel sintió un nudo de impotencia en la garganta. Ricardo sacudió la cabeza, su rostro una máscara de decepción y agotamiento. Isabel, ya he oído suficiente. No sé cuáles son sus intenciones, si es un chantaje o algún tipo de venganza, pero no voy a tolerar esto. Ha cruzado una línea inaceptable. Se volvió hacia Noemia, rodeándola con un brazo protector. No te preocupes, cariño, yo me encargo. Luego, sus ojos se posaron de nuevo en Isabel, y su mirada era fría como el acero. Está despedida, Isabel. Recoja sus cosas y váyase de mi casa ahora mismo. No quiero volver a verla. Si se acerca a mi familia o a mi hijo otra vez, llamaré a la policía y me aseguraré de que pase el resto de sus días en la cárcel. Cada palabra fue un golpe, más doloroso que cualquier agresión física. La había condenado sin un juicio justo, cegado por la manipulación de una maestra del engaño. Pero señor, el niño, susurró Isabel, su última esperanza desvaneciéndose. ¡Fuera!, gritó él, su voz resonando en el mármol del pasillo. Noemia sonrió por encima del hombro de Ricardo, una sonrisa de victoria pura y malvada. Isabel había perdido. O eso parecía. Mientras era escoltada fuera de la mansión por un guardia de seguridad, como una criminal, Isabel no lloró. La humillación y la derrota se habían transformado en una rabia fría y concentrada. No la habían vencido. Solo la habían echado del campo de batalla inmediato. La rueda de prensa, pensó, una idea loca y desesperada formándose en su mente. Dijo que esta noche recibiría a los socios. La fundación benéfica. Recordó la conversación que había escuchado. Era su última oportunidad. Una oportunidad pública, donde las mentiras de Noemia no podrían esconderse en los pasillos de una mansión.
Sacó su teléfono y llamó a Javier. Lo tengo. El informe. Te lo he enviado por correo electrónico, dijo él, su voz llena de urgencia. Tía, la policía me ha contactado. Un detective. Les conté lo que sabía. Isabel sintió una oleada de alivio. No estaba completamente sola. Javier, escucha. Voy a la sede de la empresa de Ricardo. Ahora. Dile a ese detective que se reúna conmigo allí. Diles que lleven el informe. Diles que es la única oportunidad de salvar a Mateo. No esperó respuesta. Colgó y se subió al primer autobús que pasaba, su corazón latiendo con el ritmo de una misión imposible. La sede central de la empresa era un imponente rascacielos de cristal y acero, un símbolo del poder y la riqueza de Ricardo. Isabel, con su humilde uniforme de trabajo, parecía completamente fuera de lugar en el lujoso vestíbulo. Los periodistas y los invitados con trajes caros la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Consiguió colarse en el auditorio, mezclándose con el personal de catering, su invisibilidad volviendo a ser su mejor aliada. El evento ya había comenzado. En el escenario, bajo los focos, Ricardo estaba en un atril, hablando con una voz solemne y emocionada sobre la nueva fundación de su empresa para ayudar a niños con enfermedades raras. A su lado, sentada en una silla elegante, estaba Noemia, la viva imagen de la devoción y el apoyo, asintiendo con una sonrisa compasiva a cada palabra de su prometido. La hipocresía de la escena era tan abrumadora que a Isabel se le revolvió el estómago. Estaban usando la tragedia que ellos mismos estaban creando para construir una imagen pública de filantropía y bondad. Esta fundación, continuó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción, está inspirada en la fragilidad y la valentía de mi propio hijo Mateo. Su lucha diaria contra una condición delicada nos ha abierto los ojos a la necesidad de apoyar a otras familias que atraviesan circunstancias similares. Isabel no pudo soportarlo más. Era una profanación de la verdad, una mentira monstruosa transmitida a todo el mundo. Mientras Ricardo hablaba de esperanza y curación, ella sabía que Mateo estaba solo en su cuna, debilitándose a cada minuto que pasaba. No puedo esperar más, pensó, su mano apretando la receta arrugada y el pequeño frasco que aún guardaba en su bolsillo. Vio a dos figuras discretas entrar por la parte de atrás del auditorio. Eran policías de paisano. Javier lo había conseguido. Era ahora o nunca. Tenía que interrumpir esa farsa sin importar las consecuencias. El destino de un niño inocente dependía de lo que hiciera en los próximos 60 segundos. Con un grito que rasgó el silencio respetuoso del auditorio, Isabel avanzó por el pasillo central. Mentira, todo es una mentira. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse, capturando la imagen de la humilde limpiadora desafiando al magnate en su propio escenario. Ricardo se quedó paralizado, su discurso interrumpido, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. Noemia se levantó de un salto, su expresión de pánico apenas disimulada. Seguridad, sáquenla de aquí. Es la mujer de la que te hable con acento agudo Ricardo. La acosadora. Dos guardias de seguridad corpulentos corrieron hacia Isabel y la agarraron bruscamente por los brazos. Ella se resistió, su voz resonando con la fuerza de la desesperación. Señor Ricardo, su hijo no está enfermo. Ella lo está envenenando. Quiere su fortuna. Los periodistas se arremolinaron, grabando cada segundo de aquel caos inesperado. Era un escándalo en ciernes, mucho más interesante que cualquier anuncio de caridad. «Sáquenla de aquí ahora mismo», ordenó Ricardo, su rostro enrojecido por la humillación pública. Los guardias empezaron a arrastrar a Isabel hacia la salida. Parecía que su intento desesperado había fracasado. Estaba siendo expulsada de nuevo, silenciada. Pero mientras la arrastraban, con un último esfuerzo, metió la mano en su bolsillo y lanzó el pequeño frasco y la receta arrugada al escenario. Aterrizaron a los pies de Ricardo. «Mire las pruebas. El informe del laboratorio lo confirma. Aguas, sedantes y diuréticos. Eso es lo que le está dando a su hijo». Ricardo miró los objetos en el suelo, su confusión creciendo. Noemia intentó intervenir. «No lo toques, Ricardo. Podría ser peligroso. Está loca». Pero la semilla de la duda, plantada horas antes en el pasillo de su casa, había empezado a germinar. La coincidencia de la acusación y la extraña interrupción era demasiado fuerte para ignorarla por completo, y si había una pizca de verdad en aquella locura. «No puedo creerle a ella por encima de ti», pensó Ricardo, mirando a Noemia. Pero algo en la desesperación de Isabel se sentía genuino, aterradoramente real.
Los guardias casi habían llegado a la puerta con ella. Era su última oportunidad. Isabel luchó contra sus captores, su voz un grito de pura agonía. Por el amor de su esposa, por la memoria de la madre de Mateo. Y entonces, con un movimiento rápido se llevó la mano al cuello y arrancó el cordón que llevaba oculto. En la palma de su mano, brillando bajo las luces del escenario, estaba el pequeño medallón de plata. Lo sostuvo en alto, para que Ricardo pudiera verlo. ¿Recuerda esto, señor Ricardo? Era de su esposa. Lo encontré junto a la cuna de su hijo, el único recuerdo que le queda de su verdadera madre. ¿Es este el legado que quiere dejarle? ¿Un legado de mentiras y muerte supervisado por la mujer que lo está matando? El auditorio quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño objeto de plata. La mención de su difunta esposa, la visión de aquella joya que recordaba tan bien, fue el golpe que finalmente rompió el muro de negación de Ricardo. Se quedó mirando el objeto, su rostro palideciendo, los recuerdos inundándolo. Recordaba a su mujer llevándolo el día de su boda. Recordaba habérselo puesto al pequeño Mateo en el hospital. Un vínculo con la madre que nunca conocería. De repente, las piezas encajaron en su mente con una claridad horrible. La extraña enfermedad del niño, la insistencia de Noemia en aislarlo, su control absoluto, todo cobró un nuevo y siniestro sentido. No, susurró, mirando a Noemia no con amor, sino con una creciente sospecha y horror. Noemia vio el cambio en sus ojos. Vio que lo había perdido. Su fachada se resquebrajó, y por un segundo, el pánico puro y desnudo se reflejó en su rostro. En ese preciso instante, las grandes pantallas a ambos lados del escenario, que antes mostraban el logo de la fundación, cobraron vida. La imagen que apareció fue la de Dimas, el chofer, sentado en una sala de interrogatorios. Su rostro estaba sudoroso, sus ojos evitaban la cámara. La voz de un detective se escuchó, clara y contundente. Señor Dimas, hemos corroborado el informe del laboratorio. Sabemos lo que contenían esos biberones. Es su última oportunidad para cooperar. Hubo un largo silencio, y luego la voz de Dimas, temblorosa y resignada, llenó el auditorio. Fue idea de ella, de la señora Noemia. Me dijo que si el niño desaparecía, el señor Ricardo estaría destrozado y ella se encargaría de todo. Me prometió una parte de la fortuna. Yo solo cambiaba los biberones. Ella preparaba la mezcla. Dijo que parecería una enfermedad, que nadie sospecharía nunca. La confesión continuó, detallando cada paso del plan diabólico, cada mentira, cada acto de crueldad. El sonido colectivo de la conmoción del público fue como una ola. Noemia se quedó paralizada, su rostro una máscara de incredulidad y terror. Estaba acabada. Y su caída era pública, espectacular y absoluta. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La valentía de una sola persona puede cambiar el mundo. Y la historia de Isabel es un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de la bondad y la justicia. Compartir esta historia es honrar a todas las personas que, como ella, luchan por los que no tienen voz. Es un homenaje al coraje silencioso que a menudo pasa desapercibido en nuestro día a día. Ayúdanos a que este mensaje de esperanza y fuerza llegue a todos los rincones, para que inspire a otros a no rendirse ante la injusticia, sin importar cuán grande sea el adversario. Cada vez que compartes, enciendes una pequeña luz en la oscuridad. Gracias por ser parte de este movimiento, por creer en el poder de las historias para transformar vidas, y por ayudarnos a difundir un mensaje que el mundo necesita escuchar. Sigamos adelante, juntos, compartiendo relatos que nos recuerden la increíble fuerza del espíritu humano. Los policías de paisano que habían estado esperando la señal subieron al escenario. Se movieron con una eficiencia tranquila, dirigiéndose directamente hacia una Noemia catatónica. Uno de ellos le leyó sus derechos, su voz profesional cortando el silencio atónito del auditorio. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el único ruido, un clic metálico que selló su destino. Las cámaras de los periodistas parpadeaban sin cesar, capturando la imagen de la bella y perfecta prometida, siendo arrestada por intento de asesinato. Su máscara de perfección se había hecho añicos, revelando al monstruo que había debajo. No dijo nada. No lloró. Simplemente se quedó allí, su rostro vacío, mientras la llevaban fuera del escenario. Su lujoso vestido arrastrándose por el suelo que momentos antes había sido el escenario de su triunfo. La justicia a veces no es poética. Es simplemente implacable, y en ese momento, fue absolutamente pública.
Ricardo observó la escena como si estuviera en un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. El dolor de la traición era una herida abierta, devastadora. La mujer en la que había confiado, la que iba a ser su esposa, había intentado asesinar a su hijo. El peso de su propia ceguera, de su negligencia, lo aplastó. Se derrumbó, cayendo de rodillas en el escenario, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. «Mateo», gimió, su voz rota por la culpa y el pánico. «Mi hijo». Ya no le importaban los periodistas, ni los socios, ni la humillación. Solo había un pensamiento en su mente: su bebé. Tenía que llegar a él. Tenía que salvarlo. Se levantó tropezando, sus ojos buscando desesperadamente en la multitud. Su mirada encontró a Isabel, que seguía de pie cerca de la entrada, liberada por los guardias, observando todo en silencio. En sus ojos no había triunfo, solo una profunda y compasiva tristeza. Ella era la única que había visto la verdad. La única que había luchado por su hijo. «Isabel», susurró él, su voz apenas audible, corrió hacia ella, tropezando por el escenario sin importarle nada más. Se detuvo frente a ella, su rostro bañado en lágrimas. «Perdóname», dijo, su voz ahogada. «Por favor, perdóname. No te creí. Estaba tan ciego». Isabel simplemente asintió, una sola lágrima rodando por su mejilla. «No hay nada que perdonar, señor. Ahora lo importante es Mateo. Tiene que ir al hospital. Inmediatamente». Sus palabras lo sacaron de su estupor. Tenía razón. Cada segundo contaba. «Sí. El hospital. Vamos». Se volvió hacia uno de sus asistentes, que lo miraba con horror. «Llame a mi helicóptero. Dígale al piloto que se prepare para un vuelo de emergencia al hospital pediátrico. Y que avisen al equipo de toxicología. ¡Ahora!». La orden fue clara. Precisa. El hombre de negocios había vuelto, impulsado por una nueva y feroz misión: salvar a su hijo. Miró a Isabel una última vez. «Ven conmigo. Por favor. Te necesito». Isabel asintió sin dudarlo, su lucha aún no había terminado. El viaje en helicóptero fue un torbellino de ruido y ansiedad. La ciudad de Madrid se extendía bajo ellos, una alfombra de luces indiferente a su drama personal. Ricardo no soltó la mano de Isabel en todo el trayecto. Se aferraba a ella como a un ancla en medio de la tormenta de su culpa. Le contó todo: el informe del laboratorio, la receta, sus sospechas sobre Dimas, la llamada a la policía. Él escuchaba en silencio, cada palabra una nueva puñalada en su corazón. «¿Cómo pude ser tan estúpido, tan ciego?», se repetía una y otra vez. «Usted no es estúpido, señor Ricardo. Estaba de luto». Y ella se aprovechó de su dolor. «Es una experta en manipulación», lo consoló Isabel, su voz suave pero firme. «Lo importante ahora es que Mateo se va a poner bien. Le daremos la comida que necesita, el amor que necesita. Se recuperará». Sus palabras eran un bálsamo, una promesa de esperanza en medio de la desesperación. Era la voz de la sensatez, la voz de la fuerza que a él le había faltado. Aterrizaron en el helipuerto del hospital pediátrico, donde un equipo de médicos ya los esperaba. La urgencia era palpable. Mientras corrían por los pasillos estériles, Ricardo explicaba la situación, su voz temblando pero precisa. Sospecha de envenenamiento a largo plazo. Desnutrición severa, deshidratación. La sustancia contiene sedantes y diuréticos. Los médicos asintieron, sus rostros graves. Sabían exactamente qué hacer. Fueron directamente a la mansión, coordinados por la policía, para recoger al bebé. La imagen de los paramédicos sacando a Mateo en una incubadora portátil fue transmitida en todos los canales de noticias. La historia se había vuelto viral. La limpiadora heroína, la prometida malvada, el padre millonario engañado. Era el drama del año. Pero para Ricardo e Isabel, de pie en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, nada de eso importaba. Solo importaba la pequeña vida que luchaba al otro lado de la puerta. Las siguientes horas fueron las más largas de sus vidas. Esperaron, rezaron, caminaron de un lado a otro. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio de compañerismo o de shared trauma. Isabel se sentía extrañamente en paz. Había hecho todo lo que podía. Había cumplido su promesa. Ahora todo estaba en manos de los médicos y de la propia fuerza del pequeño Mateo. Finalmente una doctora salió a hablar con ellos.
Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos había una sonrisa tranquilizadora. Está muy débil, pero es un luchador. Hemos empezado a rehidratarlo y a alimentarlo por vía intravenosa con una fórmula nutritiva. Sus constantes vitales se están estabilizando. Ha llegado justo a tiempo. Unos días más. Y probablemente no lo habría logrado. Ricardo se cubrió la cara con las manos, un sollozo de puro alivio escapando de sus labios. Isabel cerró los ojos y dio las gracias en silencio. Lo habían conseguido. Mateo iba a vivir. ¿Puedo verlo?, preguntó Ricardo, su voz ronca. La doctora asintió. Solo unos minutos. Está muy delicado. Entraron en la habitación de la UCI. Mateo estaba en una pequeña cuna de hospital, rodeado de monitores que emitían pitidos suaves y rítmicos. Estaba pálido y pequeño, pero por primera vez en meses, Isabel vio un atisbo de color en sus mejillas. Estaba conectado a varios tubos, pero su respiración parecía más profunda, más regular. Ricardo se acercó a la cuna, sus manos temblando. Acarició suavemente la cabeza de su hijo, sus lágrimas cayendo sobre la sábana blanca. Estoy aquí, hijo, papá está aquí. Y nunca más voy a dejarte solo. Te lo prometo. Fue un juramento solemne, un compromiso nacido del peor dolor imaginable. Isabel se quedó en la puerta, observando la escena. El vínculo entre padre e hijo, roto por el dolor y la manipulación, estaba empezando a sanar. Y ella había sido el puente que lo había hecho posible. Los días se convirtieron en semanas. Mateo mejoraba a un ritmo que los médicos calificaron de milagroso. Con la nutrición adecuada su cuerpo empezó a responder. Ganó peso, su piel perdió su palidez cerosa y sus ojos empezaron a brillar con la curiosidad propia de un bebé. Empezó a balbucear, a sonreír, a seguir los objetos con la mirada. Cada pequeño progreso era una victoria celebrada con lágrimas de alegría por Ricardo. Isabel se convirtió en una presencia constante en el hospital. Ricardo le había suplicado que no se fuera, que se quedara a su lado, al lado de Mateo. Ella aceptó sin dudarlo. Se sentaba junto a la cuna durante horas, cantándole viejas canciones de cuna, hablándole en voz baja, dándole el calor y el afecto que tanto le habían negado. Se había convertido, en todo menos en el nombre, en la abuela que el niño nunca tuvo. El personal del hospital la llamaba el ángel de Mateo. Mientras Mateo se recuperaba, el mundo exterior seguía su curso. El juicio de Noemia y Dimas fue rápido y mediático. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. La confesión grabada, el informe del laboratorio, el testimonio de Isabel. Fueron declarados culpables y sentenciados a largas penas de prisión. La justicia se había cumplido. Ricardo, por su parte, tomó una decisión que cambiaría su vida y su legado para siempre. La fundación que había anunciado en aquella fatídica rueda de prensa no fue cancelada. Al contrario, la reorientó. Ya no sería una fundación genérica para enfermedades infantiles. Se convertiría en la Fundación Mateo, dedicada a la protección de niños en situaciones de vulnerabilidad, a luchar contra el abuso y la negligencia infantil. Y le pidió a una persona que la dirigiera. Una persona con la integridad, la compasión y el coraje necesarios para llevar a cabo esa misión. Le pidió a Isabel que fuera su presidenta. Yo, señor Ricardo, yo solo soy una limpiadora. No sé nada de dirigir una fundación, dijo Isabel abrumada por la oferta. Estaban en la cafetería del hospital, mientras Mateo dormía su siesta. Ricardo le tomó las manos, su mirada seria y llena de gratitud. Isabel, usted sabe más sobre proteger a un niño que cualquier experto con títulos universitarios. Usted tiene algo que el dinero no puede comprar. Un corazón puro y una valentía inquebrantable. Usted salvó a mi hijo. Salvó mi vida. No hay nadie en este mundo en quien confíe más. Por favor, acepte. Ayúdeme a asegurarme de que lo que le pasó a Mateo no le ocurra a ningún otro niño. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabel. Después de una vida de ser invisible, de ser considerada solo una limpiadora, le estaban ofreciendo la oportunidad de marcar una diferencia real. De convertir su dolor y su lucha en un legado de esperanza para miles de niños. Acepto, dijo finalmente, su voz firme. Acepto, por Mateo. El día que Mateo recibió el alta del hospital, fue un día de celebración silenciosa. Ricardo lo sacó en brazos, envuelto en una manta azul. El bebé miraba el mundo con ojos grandes y curiosos, completamente ajeno al drama que había rodeado sus primeros meses de vida. Isabel caminaba a su lado.
Al salir del hospital, los periodistas los esperaban. Pero esta vez, no había escándalo ni caos. Ricardo se detuvo, y habló con calma. Hoy, mi hijo y yo empezamos una nueva vida. Y todo es gracias a esta mujer, dijo, poniendo una mano en el hombro de Isabel. Ella nos enseñó que los héroes no siempre llevan capa. A veces, llevan un uniforme de limpieza y un corazón lleno de coraje. El mundo necesita más personas como Isabel. Las cámaras se centraron en ella, pero Isabel no miró a los objetivos. Su mirada estaba fija en el objetivo. Su mirada estaba fija en el rostro del pequeño Mateo, que dormitaba plácidamente en los brazos de su padre, a salvo por fin. En ese momento, en medio del caos mediático y la ruina de una vida de mentiras, lo único que importaba era la paz de ese niño. Isabel no era una heroína que buscaba el aplauso. Era una guardiana silenciosa que había cumplido su misión. Su recompensa no estaba en los titulares de los periódicos, sino en la respiración tranquila y rítmica del bebé que había salvado. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, para Mateo y para Ricardo, el futuro existía. Y eso era gracias a la mujer que todos habían considerado invisible, la mujer que había demostrado tener la vista más clara de todas. La justicia había llegado, no con el estruendo de un mazo en un tribunal, sino con el coraje silencioso de una mujer decente. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción lenta y profunda, no de ladrillos y cemento, sino de almas y confianza. La mansión, antes un mausoleo de lujo y tristeza, fue despojada de la presencia opresiva de Noemia. Ricardo ordenó que se guardaran o donaran todas sus pertenencias, borrando cualquier vestigio de su paso por esa casa. Isabel, a petición expresa de Ricardo, se mudó a una de las salas de invitados, no como empleada, sino como parte indispensable de la nueva y frágil familia que estaban formando. Su presencia era un ancla de normalidad y cariño en un mar de caos emocional. Cada mañana, era ella quien preparaba el biberón de Mateo, esta vez con la mejor fórmula nutritiva que el dinero podía comprar, y se lo daba mientras le cantaba las mismas canciones de cuna con las que había criado a sus propios hijos. Ricardo la observaba desde la puerta, aprendiendo a ser padre, aprendiendo a conectar con su hijo, aprendiendo que el amor no se delega, se ejerce cada día, en cada pequeño gesto. Gracias, Isabel. Cada día, te doy las gracias, le decía él con frecuencia. La Fundación Mateo se convirtió en el proyecto vital de Ricardo y en la misión de Isabel. Él aportó los fondos y la visión estratégica. Ella, el corazón y el conocimiento de la necesidad real. Isabel insistió en que la sede no fuera un edificio corporativo frío, sino una casa acogedora en un barrio normal de Madrid. La gente que necesita ayuda no debe sentirse intimidada al entrar por la puerta. Deben sentir que llegan a un refugio, argumentó, y Ricardo aceptó sin dudarlo. Juntos, entrevistaron al personal, buscando no solo currículums impresionantes sino almas compasivas. Isabel tenía un don para ver la bondad en las personas, el mismo don que le permitió ver la maldad en Noemia. La fundación creció rápidamente, estableciendo líneas de ayuda, equipos de intervención rápida para casos de negligencia, y programas de apoyo para familias monoparentales sin recursos. El nombre de Isabel, antes susurrado en los pasillos de servicio, ahora era sinónimo de esperanza para cientos de familias. Mateo floreció. Lejos de la sombra de la sedación y la desnutrición, se reveló como un niño curioso, risueño y lleno de energía. Sus primeras palabras no fueron papá, sino Isa. Ricardo, lejos de sentir celos, lloró de alegría. Era la prueba de que su hijo estaba rodeado del amor que él, en su ceguera, casi le niega. Cada hito del desarrollo de Mateo era una celebración. El día que gritó, con acento agudo por primera vez, lo hizo directamente hacia Isabel, que lo esperaba con los brazos abiertos. El día que dio sus primeros pasos, se aferró a los dedos de Ricardo por un lado y a los de Isabel por el otro. Eran un equipo, un triángulo de afecto que estaba sanando las heridas del pasado. Ricardo redescubrió la alegría de vivir a través de los ojos de su hijo. Dejó de trabajar hasta altas horas de la noche. Las reuniones importantes se cancelaban si coincidían con la hora del baño o el cuento antes de dormir. Se convirtió en el padre que su difunta esposa siempre habría querido que fuera. Un día, mientras paseaban por los jardines de la mansión, ahora llenos de columpios y juguetes, Ricardo se detuvo. Llevaba una pequeña caja de terciopelo en la mano.
Isabel, sé que ningún dinero puede pagar lo que hiciste. Pero quiero que tengas esto. Isabel abrió la caja con curiosidad. Dentro no había una joya cara ni un reloj de lujo. Había una simple llave de oro. No es la llave de una empleada. No es la llave de una invitada, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. Es la llave de esta casa. De tu casa. Eres la abuela de mi hijo. Eres mi familia. Y esta casa es tan tuya como nuestra. Isabel no pudo contener las lágrimas. Era el reconocimiento definitivo, la aceptación que nunca había buscado pero que anhelaba en lo más profundo de su ser. Ya no era Isabel, la limpiadora. Era Isabel, la abuela. La matriarca de una familia rota que ella misma había reconstruido con amor y coraje. Gracias, hijo mío, susurró, abrazándolo. El tiempo, ese gran sanador, tejió sus hilos dorados sobre las cicatrices del pasado. La historia de Noemia se convirtió en una advertencia, un cuento con moralejas sobre la avaricia y la crueldad que se contaba en los círculos de la alta sociedad. Pero en la mansión, su nombre rara vez se pronunciaba. El espacio que ella había llenado con su frialdad ahora rebosaba de risas infantiles, del olor a galletas recién horneadas por Isabel, y del sonido de Ricardo tocando torpemente una guitarra para hacer reír a su hijo. La transformación era total. La casa, antes un símbolo de estatus, se había convertido en un hogar. Isabel se aseguró de que el personal fuera tratado con dignidad y respeto, creando un ambiente de trabajo donde todos se sentían valorados. Enseñó a Ricardo que la verdadera riqueza no se mide en acciones de bolsa, sino en la lealtad y el afecto de las personas que te rodean. Una casa limpia es importante, sí, le dijo una vez con una sonrisa pícara, pero un corazón limpio lo es mucho más. La Fundación Mateo se convirtió en un referente nacional. La historia de su origen, lejos de ser un escándalo que Ricardo quisiera ocultar, se convirtió en su estandarte. Hablaban abiertamente de ello en conferencias y entrevistas, no para regodearse en el drama sino para concienciar sobre la vulnerabilidad infantil y la importancia de escuchar a quienes no tienen voz. Isabel, a pesar de su aversión inicial a los focos, se convirtió en una oradora sorprendentemente elocuente. Su lenguaje era sencillo, directo, nacido de la experiencia. Hablaba a padres, a trabajadores sociales, a políticos, y todos la escuchaban con un respeto reverencial. Yo solo vi a un niño que sufría y decidí no mirar para otro lado, decía. Cualquiera de ustedes puede hacer lo mismo, solo tienen que abrir los ojos y el corazón. Su mensaje era poderoso porque era auténtico. Era la voz de la decencia común, una fuerza mucho más poderosa que cualquier ley o decreto. Ricardo nunca volvió a enamorarse en el sentido romántico de la palabra. Su corazón, herido por la traición, encontró su plenitud en el amor paternal y en la profunda amistad y gratitud que sentía por Isabel. Juntos, formaron una unidad familiar poco convencional pero increíblemente sólida. Viajaban juntos, celebraban los cumpleaños juntos, afrontaban las pequeñas crisis de la vida juntos. Isabel se aseguró de que Mateo conociera la historia de su verdadera madre. Llenó la casa de fotos de ella, le contaba historias que Ricardo le había compartido, y se aseguró de que el legado de amor de aquella mujer no se perdiera. El pequeño objeto de plata, el catalizador de todo, fue colocado en una vitrina en el cuarto de Mateo, junto a una foto sonriente de su madre. Era un recordatorio constante de que el amor de una madre nunca muere, y que a veces se manifiesta de las formas más inesperadas, a través de las manos y el corazón de un ángel de la guarda disfrazado de limpiadora. La vida de Isabel se llenó de un propósito que nunca habría imaginado en sus años de viudedad solitaria. Descubrió que tenía un talento innato para la gestión, una habilidad para la organización y una empatía que desarmaba a los burócratas más cínicos. La fundación no solo ayudaba a los niños, sino que también ofrecía segundas oportunidades a mujeres como ella. Creó programas de formación y empleo para mujeres mayores de 50 años, que habían sido expulsadas del mercado laboral, dándoles no solo un sueldo, sino también la dignidad y el sentido de pertenencia que a ella le habían negado durante tanto tiempo. Se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la edad no es una barrera, sino una fuente de sabiduría y fortaleza. Mi vida no se acabó cuando enviudé, le dijo a una periodista. Simplemente comenzó un nuevo capítulo. Y resultó ser el más emocionante de todos. Su historia inspiró a miles de personas a no rendirse, a seguir luchando.
A medida que Mateo crecía, su vínculo con Isabel se hacía más profundo. Para él, ella era simplemente abuela Isa, la que le curaba las rodillas raspadas, la que le contaba los mejores cuentos, la que siempre tenía un abrazo listo para cualquier pena. No entendía la complejidad de la historia que los unía, solo sabía que el amor de esa mujer era una constante en su vida tan fiable como la salida del sol. Ricardo a menudo los encontraba en el jardín, Isabel sentada en un banco y Mateo a sus pies, mostrándole un bicho o una flor. En esos momentos de paz doméstica, Ricardo sentía una gratitud tan inmensa que casi dolía. Había estado a punto de perderlo todo, no solo su fortuna, sino a su hijo, su única conexión con el amor de su vida. Y todo se había salvado gracias a la intervención de una mujer, a la que apenas había dirigido la palabra. Fue la lección más humilde y más importante de su vida. El valor no reside en el poder, sino en la bondad. Los años pasaron como las páginas de un libro bien leído, cada uno trayendo nuevas alegrías y pequeños desafíos. La Fundación Mateo abrió delegaciones en otras ciudades, su impacto multiplicándose. Isabel, aunque delegó gran parte del trabajo diario, nunca perdió el contacto con la realidad de las familias a las que ayudaban. A menudo, visitaba los centros de acogida sin avisar, no como presidenta sino como una abuela más, llevando juguetes para los niños y palabras de aliento para las madres. Su humildad era su mayor fortaleza, manteniéndola conectada a la misión original de la fundación. Ricardo, por su parte, se convirtió en un filántropo respetado, utilizando su influencia, no para acumular más riqueza, sino para crear un mundo más seguro para los niños. Juntos, habían transformado una tragedia personal en un legado de bien público. Habían tomado el veneno de Noemia, y lo habían convertido en un antídoto para la sociedad. La mansión ya no era un lugar de exhibición, sino un espacio de vida. Las fiestas extravagantes fueron reemplazadas por barbacoas en el jardín, con el personal de la fundación y sus familias. Los salones silenciosos ahora resonaban con las risas de los amigos de Mateo. Isabel enseñó a Ricardo el valor de las pequeñas cosas, el placer de una comida casera, la alegría de ver crecer una planta en el jardín, la paz de leer un libro junto a la chimenea. Lo sacó de su torre de marfil, y le enseñó a vivir de nuevo, no como un magnate, sino como un hombre, como un padre. La relación entre ellos era un testimonio silencioso del poder de la conexión humana, una amistad forjada en la crisis y cimentada en el respeto mutuo, y un amor compartido por un niño. Eran la prueba viviente de que la familia no siempre es de sangre, a veces, es la que elegimos la que nos salva. Un día, mientras revisaba viejos papeles en su antiguo apartamento, que se había negado a dejar a pesar de las insistencias de Ricardo, Isabel encontró una foto de su difunto esposo. Lo miró durante un largo rato, una sonrisa melancólica en sus labios. «¿Ves, mi amor?», susurró al retrato. «Al final, todo salió bien. Encontré un nuevo propósito. Encontré una nueva familia. Sé que estarías orgulloso». No sentía tristeza. Solo una serena gratitud por la vida que había tenido, y por la inesperada segunda oportunidad que el destino le había regalado. Cerró la caja de recuerdos y miró por la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Se sentía en paz. Había luchado la buena batalla. Había mantenido la fe en la bondad humana cuando todo parecía oscuro. Y había ganado. Su victoria no era ruidosa ni espectacular. Era la victoria silenciosa y profunda de un alma que ha encontrado su lugar en el mundo. El 5º cumpleaños de Mateo fue una fiesta sencilla en el jardín. No había ponis ni magos, solo globos, un pastel casero hecho por Isabel y un puñado de amigos del colegio. Mateo, un torbellino de energía con los ojos brillantes de su madre y la sonrisa decidida de su padre, corría por el césped, persiguiendo una pelota. Ricardo, relajado y feliz, lo observaba desde la terraza, charlando con otros padres. Isabel estaba sentada en su banco favorito, bajo la sombra de un viejo roble, observando la escena con una sonrisa serena. Se sentía como la culminación de un largo viaje. El niño que había encontrado pálido y sin vida en una cuna dorada, era ahora la encarnación de la alegría y la salud. El padre ausente y atormentado era ahora un hombre presente y lleno de amor. Y ella, la limpiadora invisible, era el centro afectivo de ese pequeño universo feliz. Mateo, al verla sola, dejó su juego y corrió hacia ella. Se subió a su regazo, sus bracitos rodeándole el cuello en un abrazo apretado. «Te quiero, abuela Isa»,
dijo su vocecita clara y llena de una sinceridad infantil que desarmaba. Isabel lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos y aspirando el olor a hierba y a sol de su cabello. Y yo a ti, mi pequeño tesoro, más de lo que las palabras pueden decir. Ricardo se acercó a ellos, su mirada llena de una emoción que ya no se esforzaba en ocultar. Se sentó a su lado y rodeó a ambos con su brazo. No sé qué habríamos hecho sin ti, Isabel, dijo en voz baja, su mirada perdida en el horizonte. Isabel simplemente apoyó la cabeza en su hombro, con Mateo acurrucado entre ellos. Nos encontramos, respondió ella con sencillez. Y nos salvamos mutuamente. Eso es todo lo que importa. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada como una bendición. Epílogo. 5 años después. El Parque del Retiro bullía de vida, en una luminosa mañana de domingo. Mateo, ahora un niño de casi 12 años, sano, fuerte y con una inteligencia despierta, lanzaba un frisbee con una destreza sorprendente. Ricardo, con algunas canas más pero con una serenidad en la mirada que no tenía antes, se lo devolvía, riendo cada vez que su hijo hacía una pirueta para atraparlo. A unos metros de distancia, sentada en un banco a la sombra, estaba Isabel. A sus 70 y tantos años, se movía con más lentitud, pero sus ojos conservaban el mismo brillo agudo y compasivo. Ya no dirigía el día a día de la fundación, habiendo pasado el testigo a una nueva generación que ella misma había formado, pero seguía siendo su presidenta honoraria y su alma mater. Observaba a su familia, a su niño convertido en un preadolescente brillante, a su amigo convertido en un padre ejemplar. Su corazón rebosaba de una paz que era la suma de todas las batallas ganadas y todo el amor dado y recibido. Mateo corrió hacia ella sudoroso y feliz. ¿Quieres jugar, abuela Isa? Ella sonrió y negó con la cabeza. Estos huesos ya no están para esos trotes, mi vida. Pero me encanta verte jugar. Él le dio un beso rápido en la mejilla y volvió corriendo al juego. Ricardo se acercó y se sentó a su lado, pasándole una botella de agua. Gracias, dijo ella. Se quedaron en silencio un momento, observando al niño. A veces, dijo Ricardo en voz baja, todavía me despierto por la noche pensando en lo cerca que estuve de perderlo. De perderlo todo. Isabel puso su mano arrugada sobre la de él. Pero no lo hiciste. El pasado ya no puede hacernos daño. Lo que importa es esto. Este momento. Este sol. Y ese niño maravilloso. Su voz era el ancla que siempre lo devolvía al presente. El verdadero valor de una persona no se encuentra en la opulencia de su mansión o en el saldo de su cuenta bancaria. Reside en el coraje para enfrentarse a la injusticia, en la compasión para proteger a los indefensos, y en la capacidad de ver la luz en la más profunda oscuridad. Isabel no tenía una fortuna, pero era la mujer más rica que Ricardo había conocido jamás. Y su legado, como el amor que había sembrado, era eterno.